Muy buenas tardes, querida iglesia. Un afectuoso saludo para todos ustedes. Continuaremos en esta tarde con nuestro apasionante estudio en el libro de los Hechos. Hoy vamos a comenzar a estudiar acerca del primer mensaje, la primer predicación en la historia de la iglesia. Así que les pido que me acompañen a Hechos capítulo 2, versículos 14 al 21, que será el inicio, el comienzo del sermón o la predicación que va a dar Pedro, el apóstol Pedro. Así que, sin más, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 14, y vamos a leer esta primera frase con la que inicia. Dice el versículo 14: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Entonces Pedro. Mirá, me apasiona y me emociona esta frase, estas dos palabritas que parecen tan sencillas, entonces Pedro. Vamos a analizar un poquito qué es lo que venía ocurriendo, porque entonces nos habla de que Pedro actúa como un resultado de las cosas que estaban aconteciendo. En el mensaje anterior con Alberto vimos un poco acerca de este descenso del Espíritu Santo, del bautismo del Espíritu Santo. Pero yo creo que cuando también incluye el nombre de Pedro, hay más cosas de trasfondo que debemos considerar para enriquecer aún más nuestro estudio. Así que quizás a un modo de repaso vamos a considerar un poquito el trasfondo de todo lo que venía pasando en estos últimos 50 días en la vida de los apóstoles y discípulos del Señor Jesús. Bueno, debemos comenzar recordando que el Señor Jesús había muerto, había sido crucificado, pero al tercer día había resucitado. Y luego, aquí en Hechos, Lucas nos relata, en el capítulo 1, que Jesús, ya resucitado, se les apareció a sus discípulos durante 40 días. 40 días que el Señor en ciertos momentos estuvo compartiendo con sus discípulos. Ahora, ¿qué ocurrió durante estos 40 días? Mirá, con Gustavo habíamos visto en nuestro primer estudio en Hechos, ya comenzando el capítulo 1, en Mateos 28, 17, el siguiente versículo. Dice que cuando ya estaban con el Señor ya resucitado, dice que cuando le vieron, Mateo 28, 17, le adoraron, pero algunos dudaban. Algunos de los suyos, de sus discípulos, aún viéndole resucitado, dudaban. Increíble, ¿no? Entonces, estos 40 días evidentemente fueron claves. Fueron, podríamos decir, unos días de un discipulado intenso y enseñanza intensa que el Señor Jesús tuvo y compartió con ellos. Mirá, vamos a ver algunos de estos acontecimientos. Algunos de sus discípulos necesitaban instrucción. Podemos ver en Lucas 24, en el Evangelio de Lucas 24, versículos 25 al 27, el encuentro con los discípulos en el camino de Emaús. El Señor Jesús dice: Entonces Él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y presta atención a esto. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Una instrucción, una enseñanza, no de un pasaje en particular, sino de todos los escritos que hablaban de él, desde Moisés, siguiendo por todos los profetas. Y ya después, con los 11 reunidos, en el mismo Lucas, capítulo 24, ahora versículos 44 al 45, dice: Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Era súper necesario este tiempo para afirmar en su fe y en la convicción de la escritura que necesitaban estos discípulos. Fíjate qué interesante que Pedro lo que hace lleno del Espíritu Santo es hablar las escrituras. Pero si no tenían este fundamento en estos días,
esto no hubiera sido así, no hubiera sido posible. Ahora, en segundo lugar, podemos ver que algunos, quizás no era tanto la instrucción bíblica, sino un convencimiento de que realmente Jesús había resucitado y estaba vivo. Leemos también en Lucas 24, versículos 37 al 39. Entonces, estando espantados y atemorizados, porque Cristo había aparecido en medio de ellos, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, el Señor Jesús, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Recordamos también acerca de Tomás, que necesitaba ver para creer. Y bueno, el Señor Jesús se apareció y no solamente les instruyó y les recordó las Escrituras y les abrió el entendimiento y les mostró en el Antiguo Testamento, sino que también dio pruebas físicas que ellos pudieran ver y palpar que Él mismo era, que había resucitado y estaba vivo. Pero también podemos ver que necesitaban paz. Podemos ver en Juan 21, 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, presta atención a ese detalle, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, porque estaban con miedo. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Ahora vemos a Pedro y a los 11 que antes estaban encerrados por miedo a los judíos, ahora los vemos en medio de ellos, proclamando el mensaje de Cristo. Qué cambio, ¿no? Y por último, podemos ver más cosas, pero vemos que algunos necesitaban una restauración personal. Podemos ver aquí también en Juan 21, versículo 15. Solamente el inicio de este versículo, cuando dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro. Este Simón Pedro que ahora se pone en pie en medio de los judíos. Resalto esto porque dice que le dijo a él personalmente. Y nosotros conocemos este relato cuando le pregunta si le ama y entendemos que aquí hay una restauración a Pedro por parte del Señor. Ellos lo habían abandonado, pero Pedro le había negado, hasta blasfemado sobre el nombre de Cristo. Y lloró amargamente, dice la Biblia. ¿Te imaginas si Jesús no se hubiera aparecido o no hubiera tenido estos encuentros con ellos? Bueno, pero Él estuvo y fue necesario, fueron claves, como te digo, estos 40 días. Y a mí me animó mucho considerar esto, porque a veces nosotros sabemos cómo termina este relato del primer mensaje de Pedro. Hubo 3000 conversiones. Qué majestuoso, qué increíble decimos nosotros. ¿Cómo puede ser? Bueno, estaban llenos del Espíritu Santo, claro que sí. Pero todo esto también formó parte del proceso. Quizás hoy necesitas un tiempo de restauración con el Señor. A veces nos avergüenza hablar a los demás por errores que hemos cometido y el Señor necesita trabajar para restaurarnos. Quizás necesitamos una mayor solidez en lo que vamos a decir. Y es necesario este tiempo también de preparación en las Escrituras. O quizás es la paz del Señor y el valor que el Espíritu nos puede dar. El Señor nos dio un espíritu de poder, dice la Biblia, de amor y de dominio propio. Así que todo esto formaba parte de lo que venía pasando, pero luego de estos 40 días, ya pronto a su ascensión, el Señor Jesús les da una tarea a sus discípulos. Debían ser testigos. Y para esto debían aguardar su promesa, la venida del Espíritu Santo para ser llenos de su poder y estar capacitados para esta tarea. Fíjate que el poder de Dios es para ser testigos. Y si estuvo 40 días y Pentecostés son 50 días, podemos ver que hubo un periodo de tiempo de al menos unos 10 días en los que los discípulos, podemos ver, ya lo vimos en Hechos capítulo 1, estaban unánimes, juntos y perseveraban en la oración. Este fue un tiempo de preparación espiritual.
dice que Jesús les dio pruebas indubitables en esos 40 días. Ya no había ningún tipo de duda, pero ahora se necesitaba una preparación, disponer el corazón, rogar la guía de Dios, que todos estuvieran en un mismo sentir. Y estuvieron así 10 días hasta que, como podemos ver, ahora sí, en el capítulo 2, desciende el Espíritu Santo y les bautiza. A ver, Jesús ya les había dicho que la obra de convencimiento la haría el Espíritu Santo. Juan 16:8 dice que Jesús dijo, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencer aquí significa mostrar la falta, poner de manifiesto, mostrar la propia culpa con la implicación de que hay pruebas convincentes de esa falta. Eso es lo que dice el diccionario. Pero ellos necesitaban del poder del Espíritu Santo para dar testimonio. Y pienso, por cómo termina esta primera predicación, que sin dudas el Señor respondió a este tiempo de intensa oración de los creyentes, de estos discípulos. Así que todo esto, lo que estaba de trasfondo, este tiempo del Señor afirmando, confirmando, restaurando, instruyendo y diciéndoles que debían esperar y ellos esperando en oración. Pero ahora tenemos lo inmediato. El capítulo 2 comienza con este descenso y llenura del Espíritu Santo sobre estos creyentes y comienzan a hablar en lenguas conforme dice o según el Espíritu les iba repartiendo. Estos idiomas para todos los que estaban allí presentes, miles de espectadores. Y esto ocasionó una reacción. Dice el versículo 12 de Hechos capítulo 2 que estaban todos atónitos. La palabra es fuera de lugar, desplazados, desencajados. Estaban fuera de sí y perplejos, que quiere decir en un estado de dudas o de preguntas sobre qué significaban todas estas cosas. Y entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz. Estos 11 y Pedro que habían dejado al Señor, que le negaron, pero que aquí los podemos ver puestos en pie. Cuánta gracia, hermanos, la de nuestro Dios. Realmente, yo pensaba en esto, cuánta gracia la de nuestro Dios. Y Pedro actúa conforme a las dudas que había y a una de las burlas que habían porque decían que estaban borrachos. Entonces ahora sí, después de toda, quizás un poco extensa esta introducción, pero realmente me animó mucho considerar estas cosas, ahora sí vamos a ver el pasaje que nos toca. Entonces repetimos, leemos de vuelta el versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo a toda esta multitud: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. A ver, esta aclaración que Pedro hace considero que es muy importante. El Señor había especificado que en esta tarea de ser testigos había un orden. Primero debía ser en Jerusalén. Y nosotros veremos en los primeros 7 capítulos de Hechos esta realidad, el testimonio en Jerusalén. Ahora, para comprender este mensaje que comenzaremos hoy y continuaremos en los próximos miércoles, tenemos que entender quiénes son los destinatarios. Pedro aquí hace una aclaración que es muy importante para nosotros. Los destinatarios son los judíos, es la nación de Israel. Mira, no solamente aquí en el versículo 14, sino que a lo largo de toda su predicación va a enfatizar esto. En versículo 14, como leímos, dice varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. En versículo 22 dice nuevamente varones israelitas. En el versículo 29 dice varones hermanos y hace alusión al patriarca David, o sea, son hermanos de sangre y de nacionalidad. Y el versículo 36, quizás el más claro de todo este mensaje, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel. Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Este mensaje, esta predicación está abocada, está destinada al pueblo de Israel, a toda la casa de Israel, a los judíos. Pedro va a hacer mención de citas del Antiguo Testamento, de profetas, de salmos, de promesas. Entonces,
está más que claro que sus destinatarios entendían y comprendían todas las cosas a las cuales Pedro iba a hacer alusión. Dicha esta aclaración, dice Pedro, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Notorio, dice el diccionario, que es algo conocido por la mayoría de las personas o que puede ser entendido. La Biblia de las Américas lo traduce así: sea esto de vuestro conocimiento y prestad atención a mis palabras. Pedro lo que les está queriendo decir es que esto que estaba ocurriendo era algo que ellos como judíos podrían entender. Y por eso les pide su atención para que él pudiera hablar y ellos pudieran corroborarlo. Versículo 15 dice Pedro: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. A ver, esto ustedes lo pueden entender. No es que estén ebrios, no están borrachos. Es muy temprano y la costumbre en aquel tiempo era así, no se acostumbraba a embriagarse y a tomar alcohol a estas horas de la mañana, eran las 9 de la mañana. Versículo 16, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y aquí viene el contraste y la explicación de esto que era, notorio para ellos. Esto es lo dicho, dice Pedro, por el profeta Joel. Y aquí hay algo muy interesante. Pedro va a comenzar su discurso citando una profecía justamente del profeta Joel. Vamos a ir después al libro de Joel, pero esta profecía se encuentra en Joel capítulo 2, versículos 28 al 32. Lo que vamos a hacer ahora es leerla aquí directamente de Hechos. Así que vamos a leer del versículo 17 al 21. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu. Y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Muy bien, muy interesante el pasaje. Y vamos a ver dos aspectos respecto a esta profecía que está citando el apóstol Pedro. Y en la primera vamos a tomar algunos minutos porque creo que es importante comprender esto. A ver, en primer lugar, hermanos, Pedro no dice que la profecía de Joel se cumplió en ese momento. Te repito, Pedro no está diciendo que esta profecía de Joel tuvo su cumplimiento en ese momento. Y te voy a dar varias razones por las cuales considero que no tuvo su cumplimiento. A ver, en primer lugar, porque Pedro no dice, este es el cumplimiento. Si te fijas en el capítulo anterior, capítulo 1, versículo 16, cuando habla de Judas, dice que era necesario que se cumpliese la escritura. Aquí no hace esta aclaración. Ahora, más allá de eso, creo que hay otras razones de más fuerza. En segundo lugar, el contenido de la profecía. A ver, las cosas que dice la profecía es más que claro que no se cumplieron en ese momento. A mí lo que muchas veces me causó confusión es que habla de un derramamiento del Espíritu Santo. Entonces uno piensa que si habla de que el Espíritu Santo se derrama, entonces este acontecimiento en Pentecostés es el cumplimiento. Pero prestemos atención a lo que dice la profecía. En primer lugar dice que el Espíritu sería derramado sobre toda carne, cosa que aquí no ocurrió. Descendió sobre los creyentes que estaban esperando y aguardando, pero no descendió sobre toda carne. No es un absoluto. En segundo lugar, las manifestaciones espirituales que menciona Joel, acerca de las revelaciones, sueños, visiones, no tuvieron lugar en ese momento. Sí es claro que hubo una manifestación espiritual respecto a las lenguas que repartió, pero no particularmente el tipo de señales que Joel está anunciando. Y en tercer lugar, quizás algo de lo más claro, es respecto a acontecimientos
en la naturaleza que no tuvieron lugar. La profecía habla de sangre, de fuego, de vapor de humo, del sol que se convierte en tinieblas, la luna en sangre, y habla del día del Señor grande y terrible, y ese día de Pentecostés no reúne esas características. Claramente no es así. Entonces podemos ver que respecto al contenido en sí de la profecía, lo que la profecía dice, no tuvo un cumplimiento. Pero además, como un argumento más, una razón más para ver que no tuvo cumplimiento, tenemos que ver el contexto y el mensaje del profeta Joel. A ver, nosotros quizás no estamos habituados, pero ellos como judíos, como la casa de Israel, tenían muy en claro cuando Pedro habla de Joel, quién era el profeta Joel, qué profecía o qué mensaje tuvo y de qué se trataba, su libro. Entonces, vamos por un momentito a Joel. Y quizás para avanzar un poco, Joel habla acerca del día de Jehová, esencialmente. Un día futuro, también lo podemos ver como un evento profético que tomará lugar en el futuro. El día de Jehová, el mismo Joel y muchos autores del Antiguo Testamento lo referencian como un día terrible. Joel dice que es un día de destrucción del Todopoderoso, que es grande y muy terrible. ¿Quién podrá soportar ese día? Dice Joel. Es un día de retribución, es un día de juicio, es un día donde van a ocurrir cosas tremendas sobre la tierra. Entonces, los que conocen respecto de la escatología dicen que este día de Jehová abarcará lo que es la tribulación, la segunda venida de Cristo y el reino milenial. Más allá de eso, fíjate, si después te interesa poder leerlo, te hago un breve resumen. Joel comienza hablando de una catástrofe natural, podemos decirlo así, en el que hay una destrucción en Israel por una plaga de langostas. ¿Sí? La tierra estaba devastada. Y Joel anuncia que este es un juicio de Dios por el pecado de su pueblo y hace un llamado al arrepentimiento a la nación de Israel. Y utiliza todo esto para introducir esto del día de Jehová, mencionando que iba a ser grande y terrible. Y a ver, ¿ustedes piensan que esta devastación de ahora es algo terrible? No, el día que se acerca, el día de Jehová, va a ser algo terrible, tremendo. Y por eso hace una exhortación al arrepentimiento. Ahora, yendo puntualmente a la profecía que está en el capítulo 2, en Joel, voy a leer Joel 2:28, dice esto: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. A ver, esto es muy importante porque nosotros no podemos arrancar y adaptar estas palabras a lo que nosotros creemos entender. Joel claramente dice, y después de esto. O sea, después de todo lo que viene describiendo. ¿Y qué es lo que viene describiendo? Bueno, que a este llamado de arrepentimiento, si Israel se arrepentía, dice Dios que Él iba a perdonar e iba a restaurar. Y habla de toda una serie de restauración de la tierra, del ganado, de la nación, todas cuestiones materiales. Y después de esto vendría este descenso. Además, si vamos a lo que dice después de esta profecía que cita Pedro, podemos leer capítulo 3, versículo 1, porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel, y sigue hablando. En aquellos días, en aquellos mismos días donde dice que va a acontecer todo esto. Todas estas cosas claramente no han tenido su cumplimiento todavía. Tendrán un cumplimiento posterior. Luego de la devastación que va a haber en el tiempo de la tribulación, Dios va a restaurar a su pueblo Israel. Va a restaurarlo desde la parte de la tierra, todas estas bendiciones que menciona, pero aquí también hace una mención respecto al área espiritual. Va a derramar su espíritu sobre toda carne y va a haber una experiencia personal en cada uno de ellos. El espíritu va a estar en ellos. Ancianos, mujeres, jóvenes,
habla de siervos, de siervas y toda clase de experiencia que hablan de una comunión plena con Dios. Bueno, dedicamos mucho tiempo a esto. Espero que quede claro por qué digo que no hay un cumplimiento de la profecía. Pero entonces la gran pregunta es, entonces, ¿por qué Pedro cita esta profecía? Bueno, particularmente pienso en dos motivos. El primero es el siguiente. Voy a leer la Biblia comentada de Rairi respecto a este versículo. Dice, Pedro recordó a sus oyentes que, conociendo la profecía de Joel, deberían haber reconocido lo que estaban viendo como obra del Espíritu y no como resultado de embriaguez. A ver, acordate, Pedro empezó diciendo, esto os sea notorio, esto es algo que ustedes pueden discernir, pueden llegar a entender. A ver, si Pedro está ilustrando, lo que está diciendo a estos judíos presentes es, el profeta Joel anunció que Dios iba a derramar su espíritu y que iban a manifestarse señales y prodigios sobrenaturales. Si ustedes como judíos esperan el cumplimiento de esta profecía, ¿cómo pueden llegar a burlarse de esto? ¿Qué van a hacer si eso ocurre o estando ustedes presentes? ¿También se van a burlar? ¿Ves? Habla de que ellos podían entender este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, yo creo que Pedro hace una unión magistral. Porque aquí en Joel se habla de esta promesa futura o esta profecía futura respecto al Espíritu Santo. Pero el mensaje esencial de Joel para su pueblo tiene una exhortación en el presente. A ver, Joel empieza a hablar del día de Jehová, de todos acontecimientos futuros, de un futuro juicio. Pero hay una exhortación para el presente. Mira, vamos a ir a Joel por última vez, capítulo 2, versículos 12 al 14, o 12 al 13. Dice, por eso pues, ahora dice Jehová. Por eso. Mira, leamos la frase anterior, la última frase del versículo 11. Porque grande es el día de Jehová y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Nadie podrá soportarlo. Por eso, pues, ahora, en este momento, en el presente, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Debe haber un lamento, un lloro, un arrepentimiento, no algo exterior, no algo que sea rasgar el vestido, sino el corazón propio. ¿Por qué Dios dice esto? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. A ver, Pedro reúne todos estos elementos del profeta Joel. Y él utiliza esto como la base sobre la cual va a empezar a predicar a los israelitas. Ellos podrían comprender este tipo de cosas. Pero además, el mensaje esencial es un llamado al arrepentimiento. Y nosotros podemos ver que qué útil es esto, porque si vemos el resultado final del discurso de Pedro, vemos que ante la pregunta de los presentes sobre qué deberían hacer, Pedro acude a lo mismo que hace Joel. Les llama y les invita al arrepentimiento. Arrepiéntanse, dice Pedro, y bautícense. Entonces entiendo que Pedro, de una manera muy buena, magistral diríamos, estaba lleno del Espíritu Santo, utiliza esta profecía para ilustrar y explicar que ellos podrían entender esto, pero también porque quería llegar al corazón de su nación, llegar al corazón de los judíos y llevarlos al arrepentimiento. La cita que dice Pedro termina, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y esto podría llegar a ser una realidad en sus vidas en ese momento. Y luego vamos a ver que va a hablar acerca de este Señor, que no es nada más y nada menos que Cristo, y su obra, y bueno, su resurrección, y todas estas cosas que veremos más adelante. Así que,
Ya terminando, hermanos, hemos considerado este inicio, esta preparación de la predicación de Pedro. Utiliza este pasaje del profeta Joel ilustrando que esto podrían entenderlo y la profecía en sí, bueno, habla de una restauración futura en Israel en el milenio, donde tanto su tierra como su vida espiritual y comunión con Dios iba a ser plena y absolutamente restaurada. Ahora, ya terminando, bueno, dijimos, este mensaje está dirigido a la casa de Israel, pero ¿qué lecciones podemos sacar nosotros para nuestra propia vida? Bueno, yo pensaba en dos aspectos que quiero compartir ya para terminar con ustedes. En primer lugar, hermanos, qué grande es la misericordia de Dios. Qué grande, hermanos, es la misericordia de Dios. Podemos ver por medio de esta profecía de Joel la gran misericordia de Dios por su pueblo Israel. Clemente, misericordioso, lento para la ira, que se duele, dice, del castigo. No es que Dios se complace en castigar y traer su juicio, Él desea extender su misericordia. Y pensemos, hermanos, que Pedro utiliza esto inspirado por el Espíritu Santo y guiado por Él. Fíjate que después Pedro va a confrontar a todos estos judíos diciéndoles que ellos habían crucificado a Cristo. ¿Te imaginas al comprender esta realidad en su vida cómo se habrán sentido? ¡Qué locura hemos cometido! Sin embargo, aún allí Dios extiende su misericordia. Pero también podemos ver la misericordia recibida por los propios apóstoles. Te dije, recordemos ¿cómo estaban? A ver, ¿cómo estaban los apóstoles 50 días atrás? Encerrados, con miedo, desilusionados, sin fe quizás, en pecado. Pedro había negado al Señor, le había blasfemado, estaba llorando, había amargura y tristeza en su corazón. Y 50 días después los vemos de pie, con valor, anunciando y dando testimonio de Cristo. La Biblia dice que Dios no puede negarse a sí mismo, hermanos. No puede negarse a mostrar y extender su misericordia. Siempre habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Y lo maravilloso del mensaje del Evangelio es que siempre, dice la Biblia, es un mensaje de reconciliación. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo quiero animarte en esta tarde. Quizás hoy estás lejos del Señor. Quizás le seguís de lejos como Pedro en el tiempo de la crucifixión. Quizás le has fallado, quizás le has dejado o hecho un lado en tu vida o aún negado. Bueno, hermanos, por medio de la palabra, quiero animarte y exhortarte que te acerques al Señor con arrepentimiento. Que confieses tu pecado y te apartes y puedas disfrutar de su perdón y su restauración. Él te espera con los brazos abiertos, aún después de todas las cosas que estas personas habían hecho. El rechazo en primer lugar del Mesías y esta crucifixión del Señor, de su Mesías. Aún así, Dios esperaba el arrepentimiento de estos israelitas y también el nuestro. Así que si te encontrás lejos, querido, volvé al Señor. Quiero animarte con este mensaje en esta tarde. Pero en segundo lugar, y para terminar, pienso nuevamente en ese entonces que vimos del versículo 14 y todo lo que venía pasando. Dijimos, este capítulo y este mensaje concluye con gran cantidad de salvación de almas. Ahora, ¿cómo se llegó a esto? Y mira, no quiero dar una receta como si fuera una fórmula que uno tiene que cumplir al pie de la letra para que el Señor nos utilice y haya gran salvación en la iglesia, hermanos. Pero creo que hay algunos factores que podemos considerar y quisiera leer, ya para cerrar, un pasaje en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 4. Colosenses 4, 2 al 4 dice, perseverad en la oración, velando en ellas con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Presta atención, para que el Señor nos abra puerta para la palabra. ¿Quién abre puerta? El Señor, hermanos.
¿Y cuál es el propósito? La palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste cómo debo de hablar. Hermanos, estamos en un tiempo muy difícil, pero este pasaje nos recuerda, hermanos, que la obra es de Dios y la obra la hace Dios. Fíjate que estos apóstoles no tomaron la iniciativa. A ver, ellos aguardaron la promesa del Señor del Espíritu y luego actuaron conforme al Espíritu iba obrando a su alrededor. Ellos no hicieron descender el Espíritu, ellos de su propia voluntad no se pusieron a hablar en lenguas, y Pedro no es quien inició el mensaje. Pedro actuó en resultado de lo que Dios ya estaba haciendo a su alrededor. Pero es importante este tiempo juntos, unánimes, hermanos, en la oración y en la preparación de nuestra vida. Dijimos, quizás necesitas restauración porque no te sentís confiado para compartir con otros. O quizás en la instrucción. A ver, quizás muchas veces no hablamos porque no tenemos nada para decir. Si Dios obrara a tu alrededor en este día, a tal punto de que un alma sedienta de Cristo estuviera a tu lado, ¿responderías como Pedro? ¿Tendrías palabras para hablar? El Señor habló de Moisés, los profetas y los salmos, y Pedro utilizó todo eso. Utilizó un profeta y utilizó los salmos de David para hablar a la nación. A veces no hablamos porque lamentablemente no tenemos nada y ninguna respuesta que dar a las personas a nuestro lado. Así que quiero animarte a aprovechar este tiempo en el que Dios está trabajando sin duda en nuestra vida. Pero más que nunca, hermanos, perseverar juntos, unánimes, en la preparación espiritual de la iglesia, en el tiempo de estudio y en el tiempo de la oración, para que nosotros podamos simplemente participar de lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor. Este tiempo es hermoso, hermanos, a pesar del distanciamiento que hay, pero tenemos herramientas para estar en contacto y estar juntos y unánimes, perseverando en estas cosas. Y termino recordando un viejo salmo que dice que cuando habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía Dios bendición y vida eterna. Ojalá pueda ser una realidad en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Hermanos, les mando un abrazo muy grande. Si ha quedado alguna duda en este tema, pueden contactarme, no hay ningún problema, pero espero que pueda ser de bendición, de ánimo, edificación para sus vidas. Un abrazo muy grande y nos vemos pronto si Dios quiere.